Mi nombre es Sheila Valencia y soy integrante del grupo número 7. Les voy a presentar la comunicación y la comunicación científica. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es la transmisión de información que se da entre dos o más personas que tengan el mismo lenguaje, es decir, que tengan el mismo idioma. Existen diferentes códigos lingüísticos, por ejemplo el oral y el escrito, y los no lingüísticos como el visual, el auditivo y el gestor. Etimológicamente, la palabra comunicación corresponde a la voz latina comunis. Esto significa poner ideas en común. La comunicación científica es la ciencia que proviene de la palabra "scire", que significa saber. Entonces podemos concluir que la comunicación tiene un aliado, y ese aliado es la información, la investigación y el descubrimiento. Gracias. Mi nombre es María Emilia Villasís. Yo les voy a presentar la comunicación escrita. Les voy a presentar la primera definición. La comunicación escrita plasma todo relato en el tiempo. Esta puede ser modificada, también puede ser transcrita, estudiada y compartida en diversos entornos sociales. La elaboración del escrito tiende a demorar porque es más trabajado y pensado. O sea, esto tiene que ser bien pensado para que esto se pueda transmitir bien. El escrito se manifiesta con creatividad y su escrito es personalizado. Cuando el emisor redacta algo, lo hace con subjetividad, porque suele impulsarse por sus deseos, gustos, pensamientos, en conformidad con las experiencias vividas. Por tanto, como les mencioné antes, el emisor debe estar atento para que lo que dijo, lo que escribió, se vea transmitido. Las características de la comunicación escrita son: una buena comunicación escrita se debe manifestar en textos organizados jerárquicamente y bien redactados, que sean coherentes y que concuerden con los que dice, de tal manera que el lector entienda que el mensaje y pueda dar una respuesta recíproca a lo antes manifestado. También otra característica es que el mensaje producido en la comunicación escrita es verificable, claro, lógico, siempre y cuando el mensaje transmitido se base en argumentos verificables y sean de fuentes confiables. Aquí están algunas imágenes de los ejemplos. Aquí podemos ver el teléfono, que es un mensaje de texto. También hay una carta, revistas mediante el Facebook, como lo mencioné, mediante libros. Y ya, gracias. Soy del grupo 7 y les voy a hablar sobre lo que es la comunicación oral. Bueno, la comunicación oral se da básicamente entre dos personas que comparten ideas e información. Una definición de la comunicación oral es que este acto de comunicación se utiliza el lenguaje mediante el uso de la voz. Se compone del emisor. Él transmite la información, habla y comunica y expresa. Y también del receptor, que recibe la información, escucha y compone de la atención y interpreta. Mi nombre es Nicole Silva, les voy a hablar de los elementos de la comunicación oral y escrita. Los procesos de comunicación se denomina proceso de comunicación al intercambio de información entre dos o más personas. Para que se produzca un acto comunicativo es necesario que intervengan diversos elementos como el emisor, receptor, mensaje, código, medio o canal, situación o contexto, retroalimentación, ruido. El emisor significa que es la persona que elabora y transmite la información. El receptor es la persona que recibe, interpreta y comprende la información transmitida por el emisor. El mensaje es el contenido informativo que se transmite y este mensaje se elabora por medio de signos. El código es un conjunto de signos que se relacionan entre sí y se combina mediante unas reglas. El medio o canal es un medio físico porque se difunde el mensaje. Tenemos también la situación o contexto. Esto significa que es un conjunto de circunstancias que influyen sobre el acto de comunicación y que pueden hacer variar la significación del mensaje. Llamamos ruido a cualquier dificultad que impide que el mensaje sea correctamente recibido por el receptor. Y finalmente tenemos la retroalimentación. Se produce como el receptor es activo
y reacciona ante lo que busca la comunicación, es decir, una respuesta. Mi nombre es Brian Yanun y les voy a hablar sobre la relación de la comunicación y el lenguaje. Relación de la lengua y el lenguaje. La comunicación se interacciona con la lengua y con el lenguaje también por medio del conocimiento y de las reglas gramaticales y la unión de nuestra cultura, ya que somos individuos sociales y tenemos acceso al idioma. La lengua. La lengua es el conjunto de elementos, tanto escritos como orales, que intervienen en la comunicación. La lengua es un código social y una facultad universal compartida por todas las personas y no se las puede cambiar. Ejemplos de la lengua tenemos los idiomas como el español, francés, etcétera, etcétera. El lenguaje. El lenguaje se divide en diferentes niveles que las abordaremos desde su máxima expresión, como el habla, la norma, el uso y el idiolecto. El habla. El habla es el uso de la lengua dentro de las características propias de cada comunidad lingüística. La norma. La norma es el reglamento a la convención social que se establece dentro de cada región lingüística sobre el uso de la lengua. Y el uso es la práctica del lenguaje dentro de la comunicación de cada individuo. Gracias. Mi nombre es José Luis y voy a presentar las funciones del lenguaje. La primera función es función denotativa o referencial. Transmite información objetiva sin necesidad de provocar una reacción en el receptor. Se centra en el mensaje, el oyente solo escucha lo que desea escuchar y el resto lo descarta porque simplemente no le parece importante. Esta función es importante porque construye tesis verificadas. Como ejemplos tenemos la noticia, los informes, las descripciones y las solicitudes. Por ejemplo, aquí tenemos una noticia de que la Embajada de México en Quito facilitará el traslado de cubanos en Ecuador. Otra función es la función expresiva o emotiva. Se utiliza cuando el emisor transmite un estado de ánimo que tiene que ver con los sentimientos. Esta función es la más útil en la comunicación, ya que el ser humano lo manifiesta en la vida cotidiana. Comunica mensajes que revelan su personalidad, como se transmite con gestos, con movimientos corporales y con la entonación de la voz. Uno de los ejemplos son las exclamaciones, los saludos de bienvenida, los discursos, la oratoria, etc. Otra función es la función apelativa. Su propósito es influir en el receptor para que reaccione ante el mensaje a recibir. Para lograr su objetivo, el emisor crea sus propias estrategias de acuerdo a sus conveniencias. Por ejemplo, están las campañas publicitarias, las leyes manuales, los reglamentos, las recetas. La función fáctica se lleva a cabo mediante instrucciones físicas, lingüísticas y emotivas, que implican la conexión, el contacto y la transmisión de la exposición de valores y la estimulación de sentimientos. Algunos mensajes sirven para establecer la comunicación. Y la función poético-estética llama la atención de una manera elegante y poética de decir las cosas. Para ello hace el uso de un lenguaje estilístico con la utilización de recursos literarios. Su propósito es impresionar al lector y conmover, crea belleza con la utilización del mensaje. Si el receptor entiende el mensaje, se centra más en su forma y no en su contenido. Un ejemplo son las novelas, las canciones, los refranes. Un ejemplo tenemos la canción de Animal Rights. La última función es la función metalingüística. Se manifiesta cuando se usa la lengua para hablar de la misma lengua u otra cualquiera. El propósito de esta función es centrarse en el código lingüístico del que se habla. Ejemplo, no se puede decir hubieron estudiantes rezagados. Lo correcto sería hubo muchos estudiantes rezagados.